en la carrera armamentística. ¿Quién iba a pensar que posteriormente el Picaya se convertiría en el grupo dominante en el que se incluirían los vertebrados? Por supuesto que no hay ninguna posibilidad. Si eras un dinocárido en el Cámbrico, lo tenías todo. Y podías imaginar que lo tendrías para siempre. No hay razón para pensar de otro modo. Eras mucho mejor que todo lo que había habido antes y no hay nada a tu alrededor que compita contigo. Este era el mundo de los dinocáridos cuando los artrópodos dominaban los mares en un reino del terror que duró 30 millones de años. Mientras tanto, los vertebrados apenas iban escapando por los pelos. El futuro parece bastante crudo para los vertebrados. Probablemente se podría anticipar que este iba a ser un mundo dominado por los artrópodos. A finales del período cámbrico, hace 490 millones de años, el Picaya se había extinguido, pero había cumplido su cometido y había transmitido sus genes a sus descendientes. Pero, ¿evolucionaría con la suficiente rapidez para mantenerse en la carrera? Para poder competir con los artrópodos, los vertebrados tendrán que contraatacar. Necesitarán adaptaciones como dientes, garras, métodos para atrapar a otros organismos con mayor efectividad. Necesitarán hacerse más grandes. Eso es exactamente lo que ocurre. La carrera armamentística se torna nuclear. Aunque nuestros ancestros siempre estaban huyendo y la amenaza de la extinción se cernía sobre ellos, tarde o temprano estaban destinados a contraatacar, y el reino de los artrópodos al final les cedería el paso. Pero no sería nuestra familia, la de los vertebrados, la siguiente en subir al poder. Un nuevo terror acechaba en los mares. Estaba a punto de comenzar la era de los supercaracoles. Los moluscos, que habían evitado por muy poco la aniquilación a manos de los artrópodos, tenían ahora su oportunidad de sentenciarnos a muerte. La segunda gran batalla resultaría la pelea más dura de nuestras vidas evolutivas. La nueva campaña comenzó hace 440 millones de años. Las pruebas están enterradas aquí, en Sudáfrica, en un estrato de roca que comienza en la cumbre de Table Mountain, la montaña de la Mesa, en Ciudad del Cabo, y se extiende a lo largo de 160 kilómetros por el interior. En este lugar se descubrió un importante yacimiento de fósiles conocido como Sum Shale, y al igual que Burgess Shale, anterior en 80 millones de años, ofrece una imagen completa de la vida en la Tierra. Simon Brady ha llegado a Sudáfrica para conocer las pruebas de la siguiente etapa en la carrera armamentística evolutiva. Le acompaña el geólogo Hans Theron, autor del descubrimiento más importante realizado en este lugar. Dientes, los primeros de la Tierra. Nuestras primeras armas en la guerra por la dominación mundial. Pertenecen a un animal llamado conodonto, un descendiente del Picaya. Con 38 centímetros, los conodontos eran 10 veces más grandes que sus débiles antepasados, y con su nuevo caparazón, por fin podían hacer frente a su viejo enemigo, los artrópodos. Parecía que las tornas evolutivas habían cambiado, o tal vez no. 80 millones de años de evolución desde Burgess Shale nos habían puesto en disposición de superar a los artrópodos, pero solo para descubrir que a nosotros nos habían superado los moluscos. Estos supercaracoles no solo se habían sumado a la carrera armamentística, sino que se habían puesto directamente en cabeza, y los fósiles encontrados muestran que seguirían al mando otros 50 millones de años. Si queríamos llegar a dominar la Tierra en algún momento, algo tendría que desalojar a los moluscos del poder. Hace 440 millones de años, de repente, y casi literalmente de la nada, tuvimos un golpe de suerte. Resulta irónico, pero lo que acabó por salvarnos casi nos mata por el camino. Un enorme y sobrecogedor desastre natural se abatió sobre la Tierra.
A tan solo unos kilómetros de Shale, Hannes Theron ha llevado a Simon Brady a ver una sección de roca descubierta que parece un campo arado. Para Hannes es la prueba de una catástrofe a nivel mundial. Un megaperíodo glaciar. Aquí tenemos el suelo glaciar. Alguna gente debe de haber creado estas hendiduras profundas, surcos y estrías. Durante el proceso de desplazamiento por esta especie de sedimento blando parcialmente consolidado, creó estas rayas e hizo agujeros y arrastró todo tipo de rocas y fragmentos. Y el único agente que podría provocar todas estas cosas tiene que haberse dado en un escenario glaciar. El período glaciar fue tan intenso que cubrió la mayoría del planeta con una capa continua de muerte de unos 800 metros de grosor. Fue una muerte agonizante, lenta y gradual al principio, a medida que las temperaturas empezaban a bajar. El hielo se acumuló sobre una superficie del océano cada vez mayor y la oscuridad cayó sobre el mundo inferior. Privadas de la luz solar, las plantas murieron. Se rompió la cadena alimenticia, surgió el hambre. Y cuando llegó el gran deshielo, las cosas empeoraron más si cabe. El agua dulce derretida contaminó el mar y envenenó a los animales marinos. Fue una extinción en masa, como el apocalipsis que acabó con los dinosaurios, pero mucho peor. Un 25% de toda la vida pereció en este holocausto helado. Nuestra supervivencia estaba en juego. Toda extinción masiva se produce cuando la vida está pendiente de un hilo. Es un momento crítico, donde el curso de la evolución se puede cambiar, y de la forma en la que los organismos se enfrenten a esa extinción masiva y de cómo sean capaces de adaptarse y diversificarse tras la extinción, eso condicionará el curso de la posterior evolución durante 50-100 millones de años. La carrera armamentística evolutiva cambiaba en sus mismos comienzos. Los grandes perdedores fueron los moluscos. El 80% de los nautiloides desaparecieron, mientras que los artrópodos se libraron sin grandes problemas, y nosotros seguimos ahí. Todo esto suscita una pregunta vital. Cuando hay una catástrofe mundial que alcanza a todos los animales de la Tierra, ¿por qué algunos sobreviven cuando la mayoría perecen? ¿Cómo conseguimos nosotros escapar a la gran helada? La respuesta podría estar aquí, en un bosque antiguo cerca de Ciudad del Cabo. Hay algunas pruebas vivientes que podrían ayudar a explicar cómo sobrevivimos a este desastre natural. En el bosque de Newlands vive una criatura que ha sobrevivido a todas las extinciones masivas de la Tierra. Ha superado casi 500 millones de años de existencia sin apenas cambios. Es un vestigio superviviente de Burgess Shale, un fósil viviente. Simon Brady ha pedido la ayuda de un experto en artrópodos, Mike Picker, para encontrar a esta esquiva criatura llamada Peripatus. Vale, en ese no hay nada. No ha habido suerte. Sabe que les gusta pasar inadvertidos, ocultarse en lugares oscuros y húmedos como troncos en putrefacción y que solo salen a alimentarse de noche. Veamos aquí. Vale, Simon, he cogido uno. Oh, guau. Aquí está. Y es bastante grande. Como puedes ver, es un tronco totalmente podrido. El Peripatus es el superviviente por excelencia. Es absolutamente sorprendente que estas cosas sean tan simples y, pese a todo, en términos evolutivos tan eficaces. Simon Brady cree que han sobrevivido tanto tiempo porque eran pequeños y podían ocultarse en lugares resguardados, menos afectados por un medio ambiente cambiante. Pero su gran ventaja fue encontrarse al final de la cadena alimenticia. En la época de Shale, los nautiloides eran los grandes depredadores especialistas. Se encontraban en lo más alto de la cadena alimenticia. Cuando el mundo cambió, su fuente de alimento rica en proteínas se agotó por completo. Cuando tienes un animal depredador grande como los dinosaurios, pueden especializarse demasiado.
Y si ocurre una catástrofe y hay un gran vuelco en el equilibrio ecológico, son normalmente estas criaturas demasiado especializadas las que desaparecen primero. Son este tipo de organismos generalistas los que tienden a hacerlo mucho mejor a la hora de enfrentarse a estos cambios ecológicos generales. En el momento crítico en que llegó el período glaciar, también nosotros estábamos cerca del final de la cadena alimenticia. Un carroñero, un don nadie, como el humilde Peripatus. Pero a medida que el mundo cambiaba, nuestra debilidad se convertía en nuestra fuerza y nos ayudaba a superar tiempos difíciles. En la carrera armamentística evolutiva, la extinción masiva del período glaciar fue un golpe de suerte. Los moluscos estaban en lo alto de la pirámide cuando ésta se derrumbó. El efecto fue su eliminación del campo de batalla. Pero si pensábamos que nos habían dejado el campo libre, nos aguardaba una gran sorpresa.